Hoy en la entrevista recibimos a un historiador español que ha dedicado gran parte de su vida profesional a retratar la vida de personajes claves de la historia de Chile. Ha escrito las biografías de Víctor Jara, Salvador Allende, Pablo Neruda, Augusto Pinochet y ahora está en Chile presentando su último libro sobre la vida de la dirigente comunista Gladys Marín. En la entrevista le damos la bienvenida a Mario Amorós. Ya estamos junto a Mario Amorós. Mario, bienvenido a la entrevista. Gracias, Daniel. Mario, vamos a hablar hoy del libro que estás promocionando en este momento en Chile, que es Gladys Marín, una vida revolucionaria, la biografía, por cierto, de la lideresa del Partido Comunista. Pero antes, déjame preguntarte algo más personal. ¿Por qué un periodista e historiador de Alicante, España, termina dedicando gran parte de sus esfuerzos, de su vida profesional, a indagar sobre biografías de personalidades de izquierda, como el presidente Allende, como Víctor Jara, ahora Gladys Marín, de un país tan lejano como Chile? ¿Qué hay de interesante en Chile que te apasiona tanto? Hace 30 años, cuando terminé los estudios de periodismo, leí un libro sobre el gobierno de la UP, de la Unidad Popular, y ahí estaba el último discurso del presidente Allende, que para mí fue un verdadero impacto. Tuve la suerte el año 96 en Barcelona de encontrar un archivo en el centro de Barcelona, fantástico, con mucha documentación de la época de la UP. Ahí empecé a indagar para mi tesis de doctorado. Viajé a Chile el año 97, conocí personalmente a Gladys Marín, a Hortensia Bussi, a otras personas importantes de la época de Chile, y hice mi tesis doctoral sobre un cura valenciano desaparecido en Chile, Antonio Lledó. A partir del año 2011 publicó libros con Ediciones B, una editorial muy importante, que tiene una gran acogida en Chile. He escrito también sobre la muerte de Pablo Neruda, una biografía del dictador Augusto Pinochet. Para mí es un proceso histórico, el de la Unidad Popular, y claro, en un sentido más largo, el antes y el después, los años 50, 60, la dictadura y prácticamente todo el siglo XX, apasionante, ¿no? Porque en Chile, primero es fácil de entender para un europeo, las grandes corrientes políticas de Europa están en Chile, derecha, centro, izquierda, y después, evidentemente, para mí, ese proceso de la Unidad Popular y el final que tuvo es algo muy importante. He escrito mucho, he leído mucho, conozco muy bien los archivos chilenos. ¿Qué tiene de tan interesante? Porque hubo golpes militares en gran parte de América Latina, hubo dictaduras en los años 70 y 80, violaciones de los derechos humanos en prácticamente toda América Latina. ¿Qué te parece que es tal vez más especial o más interesante para ti en Chile? Bueno, para mí lo que me atrajo, lo que me impactó del proceso de la Unidad Popular es esa búsqueda de un socialismo en democracia que fuera mucho más allá de lo que había hecho la socialdemocracia en Europa, ¿no? Es decir, Allende plantea una vez en sus discursos que en Chile se busca un camino nuevo hacia esa utopía que superara el capitalismo, el socialismo, y lo hace además acompañado no solo por dirigentes políticos, sino por un movimiento cultural impresionante, la nueva canción chilena, el muralismo, con la participación de una parte importante de la sociedad chilena, y además expresan en ese proceso, y también lo he estudiado, por ejemplo, el papel de la democracia cristiana. Tengo un libro donde utilicé el archivo del expresidente Patricio Aylwin, del expresidente Eduardo Frei Montalva, el papel de la derecha, el papel, como sabemos, del gobierno norteamericano. Bueno, concurren una serie de factores, la pasión también con la que la sociedad chilena vivía aquel tiempo histórico, concurren una serie de factores que hacen que para mí, también te aseguro, para muchos historiadores de fuera de Chile, que sea un objeto de estudio, de trabajo, y también donde uno participa en lo personal, muy interesante. Salvador Allende, Pablo Neruda, Víctor Jara son figuras, por cierto, muy conocidas mundialmente. No tanto probablemente en el caso de Gladys Marín. ¿Por qué te parece interesante relevar el personaje? Bueno, la figura histórica de Gladys ha crecido mucho en Chile, ¿no? Yo estuve en su campaña presidencial en el año 99, la recuerdo. Recuerdo también la excepción del 3.2 que sacó Gladys Marín en aquella elección presidencial. Que fue la campaña donde de alguna manera se polarizan los votos entre Ricardo Lagos y Joaquín Lavín, y Gladys Marín saca una votación muy baja, 3% muy baja, en primera vuelta. Completamente inesperada. Y sin embargo, cuando ella fallece, y también durante su enfermedad, que fue terrible, hay un reconocimiento unánime de personas de Chile muy alejadas en lo ideológico de Gladys Marín, Sebastián Piñera, Evelyn Matei, Patricio Aylwin, incluso personas declaradamente pinochetistas como Hermógenes Pérez de Arce, que transmiten mensajes de apoyo a Gladys, de reconocimiento también a lo que había sido una mujer que defendió sus ideas de frente, y ese funeral que muchos recuerdan, ¿no? Uno de los más masivos de la historia de Chile. Con el tiempo su figura ha crecido, se ha convertido en un icono del movimiento feminista, de los jóvenes más rebeldes, de esa izquierda más combativa, también para el Partido Comunista, por supuesto, una figura que, bueno, ya está instalada
entre las más importantes, al menos de la izquierda chilena. Hay, claro, un factor que es una muerte muy temprana, muy trágica, de una persona que era todavía muy joven y tenía mucho que dar en la política. Pero aparte de eso, ¿qué otro factor crees que hace que Gladys Marín se vuelva tan icónica? Porque ella, fíjate, ella ingresa en la Juventud Comunista en el año 56, es la primera secretaria general de la Juventud Comunista desde el año 65, es una de las primeras diputadas de Chile cuando tenía 27 años, el año 65. Durante la UP tiene un papel importante, pero obviamente no era una figura al nivel de las más importantes de la izquierda, y viene el golpe de Estado, la separación de su familia, de su esposo Jorge Muñoz, desaparecido, de sus hijos, la salida al exilio, el retorno clandestino. Bueno, ahí hay un compromiso impresionante con su causa política, es decir, ella y su esposo asumen el 11 de septiembre, la mañana 11 de septiembre, la responsabilidad política que les correspondía. Jorge Muñoz es parte del equipo de dirección clandestina del PC y se queda en Chile. Gladys, el Partido Comunista le ordena que salga al exilio, que se asile. Ella no quería asilarse, pero tiene que salir porque no la pueden proteger. En las cartas que intercambian está la voluntad de Gladys de volver y la pregunta a su esposo que saliera de Chile. Y Jorge Muñoz se niega porque su papel político le correspondía hasta acá, ¿no? Fue un tiempo muy oscuro, muy difícil. Centenares de comunistas fueron asesinados por la dictadura y Gladys se atreve a volver a Chile después de dar una batalla política en el exterior, en Moscú, con la dirección del Partido Comunista, para que le autoricen el regreso para encabezar la dirección interior. Mario, para quedarnos en ese momento que es clave, y esas cartas están y son un factor muy, muy importante y probablemente uno de los momentos más emocionantes, más dramáticos del libro, porque uno sabe que son las últimas cartas, que Gladys Marín no va a volver a ver a su esposo, porque él va a ser asesinado y se va a convertir en un detenido desaparecido de la dictadura. Así es. ¿Qué ocurre en ese momento y qué es lo que muestran esas cartas de una pareja que tiene que separarse y que no va a poder volver a verse nunca más? Claro, ellos no sabían que no se volverían a ver nunca más, ¿no? Pero, bueno, son unas cartas muy impresionantes, se conservan 70 cartas, las tienen los hijos de Gladys, yo las he leído completas. Las cartas primero de una pareja que intercambian opinión muy pronto, prácticamente desde el golpe de Estado, qué hacer con los hijos, con los dos hijos, Álvaro y Rodrigo, tenían en torno a 10, 12 años. Deciden que se queden en Chile los hijos y fue un acierto, siguieron yendo a su escuela en Ñuñoa, con sus abuelos paternos, con sus amigos. Y después también vemos en esas cartas el peso de la derrota, algo impresionante. Jorge le dice un momento a Gladys, Gladys llora, yo ya lo he hecho, llora, exterioriza ese dolor profundo que tenemos como una forma de poder seguir adelante, ¿no? También vemos la relación de pareja, de amor entre ellos. Gladys querían tener un hijo, no pudieron. Bueno, y también la desesperanza por el sufrimiento de conocer lo que iba pasando en el país, ¿no? La muerte de tantas personas queridas para ellos. Y tú relatas el momento también en que Gladys Marín se entera de lo que ocurre, de la desaparición de la cúpula del Partido Comunista en Calle Conferencia, incluido su marido. ¿Qué pasa ahí? Ella está en Costa Rica, ha ido al Congreso de la Juventud Comunista de Costa Rica, habla ante el Parlamento de Costa Rica y llegan noticias de prensa, cables de la prensa internacional que dicen que han detenido a la dirección del Partido Comunista en Chile. Ella no da crédito, dice piensa que es una mentira de la dictadura, pero en el archivo del Partido Comunista de Chile que he consultado, completo, hay una comunicación de mediados de mayo del 76 de dentro a la dirección del exterior en Moscú diciendo que esos dirigentes han sido detenidos, ¿no? Por tanto, muy pronto sabe que es una noticia real y ella, lo sabemos también por las cartas a su gran amiga Marta Fritsch, ella no puede exteriorizar el dolor y la desesperanza. En público, Gladys está recorriendo el mundo y tiene que llamar a la solidaridad con Chile frente a la dictadura, pero es en esas cartas más íntimas con su querida amiga Marta Fritsch donde ella le dice, expresa ese dolor tan profundo y dice que le gustaría estar con su nana, que cuando era pequeña le decía, cuando pasa algo difícil, ya va a pasar todo va a estar bien, ¿no? Bueno, evidentemente el sufrimiento de Gladys como esposa desaparecido fue infinito, porque ellos no sabían. Había una gran cantidad de rumores en el Chile de la época de dónde estaban los desaparecidos. Hoy sabemos lo que pasó con esas personas, pero entonces pensaban que de repente la dictadura podía reconocer que estaban detenidos en algún lugar. Y Mario, tú relatas también el momento en que comienzan a aparecer por primera vez cadáveres de detenidos desaparecidos y se empieza a entender realmente qué es lo que ha pasado, ¿no? Mira, una de las cosas que más me ha sorprendido del libro, agradablemente, es saber la buena relación que tenía Gladys Marín con Beatriz Allende, con la hija del presidente. Cuando aparece Marta Ugarte, el cuerpo de Marta Ugarte en la playa de los Molles, septiembre de 76, es la primera desaparecida que aparece, entre comillas, ¿no? El cuerpo sin vida de
Marta Ugarte en la playa, Gladys le manda una carta a Beatriz Allende y le dice: acabamos de saber de lo que ha pasado con Marta Ugarte, es el primer desaparecido que aparece, y dice, ¿y cómo aparece, no? Y dice, a pesar de ello mantenemos la esperanza en que pueden estar con vida estas personas que estaban desaparecidas. Luego, evidentemente, hay una larga lucha de Gladys Marín que tiene muchos aspectos, pero uno de ellos es precisamente porque haya verdad y porque haya justicia en los casos de violaciones de derechos humanos. ¿Qué tanto de esa lucha es política y qué tanto es personal, es humana, considerando que ella es precisamente pareja de una de las víctimas? Gladys Marín presentó con el abogado Eduardo Contreras el 12 de enero del año 98 la primera querella criminal contra Pinochet en Chile, por todas las víctimas del Partido Comunista, pero también por todas las víctimas de la dictadura, ¿no? Esa causa, como saben, la toma el juez Juan Guzmán Tapia, la abre y abre la investigación. Hace unas semanas la Corte Suprema de Chile ha dictaminado la sentencia definitiva del caso llamado Conferencia. El esposo de Gladys ha ampliado las condenas. Bueno, fue una gran batalla que Gladys dio en lo personal y en lo político por cambiar la historia de Chile, porque a partir de esa primera querella y también de que ese año Pinochet es detenido en Londres, la historia de Chile cambia y hoy son centenares los represores detenidos. Sus condenas suman más de 28.000 años, sumadas todas, ¿no? Algo impresionante. Chile es un país que es un ejemplo para el mundo. Eso a veces los chilenos y chilenas no lo valoran. Es un ejemplo para el mundo cómo la lucha de los familiares de las víctimas y de la izquierda ha logrado que estas personas, las responsables, sean juzgadas como corresponde, con garantías, con derecho a la defensa y condenadas, a veces a penas bajas, 10 años, 8 años por crímenes que son atroces, pero finalmente están en prisión, ¿no? Y es algo que ha pasado en muy pocos países. Volvamos al momento en que Gladys Marín regresa a Chile finalmente. ¿Qué hace Gladys Marín? ¿Cuál es su rol en los años que le toca tener un papel importante en la dictadura todavía en el Partido Comunista? Es un rol muy importante. Ella regresa después de 4 años en el exilio a Chile el sábado 3 de junio del año 78, lo sabemos por un papel que hay en el archivo del Partido Comunista. Y rápidamente, desde acá, informan a la dirección en Moscú que Alberto, la chapa que se referían a Gladys, está en Chile en condiciones de seguridad y ella encabeza el llamado equipo de dirección interior del Partido Comunista. Junto con ella estaba en aquel momento un exdiputado, Manuel Cantero, que también vino clandestino ese año, y un equipo de personas que dirigen el Partido Comunista. Bueno, es una historia fascinante, porque el Partido Comunista tiene la preocupación de cómo evitar esas caídas del año 76 masivas a manos de la DINA, ¿no? Crean un aparato que se llamó la infraestructura, que arrendaba casas, autos, tenían lugares donde las reuniones de los dirigentes comunistas se hacían en condiciones de seguridad, todo un equipo humano que apoyaba a esos dirigentes comunistas, que lo que hacen es aplicar la política del Partido Comunista, ¿no? Y ahí el giro es, a partir del año 80-81, cuando el Partido Comunista, cuando ve que la dictadura, después del plebiscito del año 80, se aprueba la Constitución, aquella farsa de plebiscito, está férreamente ya instalada, cuando ven que la democracia cristiana no quiere un pacto con el Partido Comunista, pacto que el Partido Comunista ha propuesto desde el golpe de Estado, bueno, el Partido Comunista lanza aquella política de rebelión de masas contra la dictadura, de llamar al pueblo de Chile a movilizarse contra la dictadura, también con una expresión en el terreno de la lucha armada, y es Gladys Marín la que representa esa política de la rebelión popular en Chile, que significa que a partir del año 83 vienen las grandes protestas que, en cierto modo, ponen en jaque la dictadura. Y también la creación del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, ¿no? Que va a intentar, entre otras acciones, la internación de armas en Carrizal Bajo y el atentado contra Pinochet. ¿Qué tan importante fue el rol de Gladys Marín en que el Partido Comunista tomara esa línea? El Frente Patriótico Manuel Rodríguez era parte de la llamada tarea militar del Partido Comunista, era una expresión más, no era la única expresión de esa lucha armada, y evidentemente era una especie de cuerpo de élite de la línea política militar del Partido Comunista. El atentado, el intento de tiranicidio que fracasa en el cajón del Maipo, fue aprobado por la dirección del Partido Comunista, ¿no? Yo pregunté a Lautaro Carmona, a otros dirigentes, si Gladys participa, evidentemente participó en esa discusión política de dar la orden al Frente Patriótico de ejecutar ese intento de tiranicidio, ¿no? Y ese internamiento de armas de Carrizal, hubo dos internamientos, el primero fue exitoso, el segundo, agosto del año 86, la dictadura detecta y detiene a los militantes del frente que participan. Bueno, fue también una señal, sobre todo para Washington, que estaba muy pendiente de lo que pasaba en Chile, de a partir de ese momento las personas que vienen del gobierno norteamericano a Chile, lo que piden a la dictadura es que
abran paso un entendimiento con lo que ya era lo que sería la concertación, mejor dicho, en aquel momento la Alianza Democrática, para buscar una salida en Chile pactada y sacar a Pinochet del poder, que ya era una molestia para Washington. Y ahí, evidentemente, hay estrategias distintas de los grupos de la izquierda que habían formado la Unidad Popular. El Partido Comunista, que de hecho había sido más moderado que el Partido Socialista durante la Unidad Popular, toma una postura en la cual no son parte de la concertación, llaman a votar por el no más bien al último minuto, ¿no? En los últimos meses de campaña, y luego se mantienen también fuera de los gobiernos de la concertación. Mientras el Partido Socialista toma toda esta política de renovación, en la cual es parte de la concertación y forma esta alianza con la democracia cristiana. ¿Qué tan relevante es, Gladys Marín, en que el Partido Comunista tome esta posición política, más anclada en una izquierda, si se quiere, más dura, que es muy crítica de los acuerdos de la transición? Bueno, ya tiene un papel crucial. Primero porque es la principal dirigente dentro de Chile cuando se explica esa política de rebelión popular, y después porque evidentemente el Partido Comunista encara la transición en medio de una crisis interna muy fuerte. El 15 Congreso del Partido Comunista del año 89 es una verdadera discusión política sobre las causas de la derrota del año 73. Tenemos que pensar que la derrota del 73, el golpe de Estado, fue un trauma para los militantes comunistas, que vieron cómo estaban desarmados, a pesar de que habían dicho que defenderían al gobierno, no pudieron hacer nada. Y ese trauma quedó, y explica también esa política de rebelión popular. Y Gladys Marín encabeza al Partido Comunista en la práctica desde los finales de los años 80 y tiene un papel crucial en, primero, una crítica a ese proceso de transición, en el que el acuerdo entre la concertación y la dictadura y la derecha da pie a esa transición pactada con algo importante, la ley electoral binominal, que castiga a cualquier fuerza política que no esté ni con la derecha ni con la concertación. El empeño de Gladys es primero sortear la crisis internacional de los partidos comunistas. Cae el muro, colapsa la Unión Soviética, y en Chile hay un debate de qué hacer, como en otros países, de si el Partido Comunista tenía que seguir existiendo. Gladys defiende la continuidad del Partido Comunista, y en los años 90 hace, por una parte, una crítica feroz a la concertación, y cito discursos de Gladys muy duros, pero también una mano tendida a llegar a acuerdos de cara a las elecciones parlamentarias que permitieran la elección de parlamentarios comunistas y también la superación de esos enclaves autoritarios, senadores designados, por ejemplo, que pervivían en Chile, ¿no? Mario, decías recién cuando empezábamos la entrevista que algo interesante de Chile para los europeos, que de alguna manera son corrientes políticas que son identificables, claro, ¿no? Es más fácil entender lo que ocurre acá. ¿Por qué crees que en Chile se da este fenómeno que es relativamente único, de que hay un partido comunista que sigue siendo muy fuerte, que se mantiene con el nombre de Partido Comunista, se mantiene con ciertos dogmas, siendo que en la mayor parte de Europa los partidos comunistas se renuevan, cambian de nombre, cambian de ideología? ¿Por qué crees que en Chile el Partido Comunista logra sobrevivir? Hoy es parte importante de una coalición de gobierno, es un partido relevante en la política nacional, manteniendo todavía esos principios que hoy parecen ser prácticamente una reliquia del siglo XX en gran parte del mundo. Es una excepción, es decir, como tú muy bien señalas, en muy pocos países, en Europa en muy pocos también, los partidos comunistas, además con el nombre de Partido Comunista, concurren a las elecciones y tienen un papel relevante como en Chile. Bueno, yo creo que en el caso de Chile se explica por el arraigo histórico. Si uno mira la historia de Chile en el siglo XX y piensa en qué grandes personalidades dio Chile en el siglo XX, Violeta Parra, Pablo Neruda, Víctor Jara, Luis Emilio Recabarren, eran comunistas. Y en el caso de Neruda, candidato presidencial, Víctor Jara, miembro del Comité Central de las Juventudes Comunistas. Bueno, Chile, en el caso de Chile, el Partido Comunista tiene un arraigo histórico de más de 110 años en capas muy importantes de la sociedad chilena, ¿no? En los años 80, José Joaquín Brunner, después ministro de la Concertación, escribía que el PC era como la Corfo, como la Universidad de Chile, era parte de Chile, ¿no? Siempre está este debate. Y es verdad que es un partido con un arraigo notable todavía hoy, es uno de los partidos con más militantes inscritos en el CERVEL y con una representación y una influencia en el gobierno importante. ¿Y por qué crees que Gladys Marín logra convertirse en el líder del Partido Comunista? Además, un partido que, como toda la política y toda la izquierda también en Chile, era machista y donde había también discriminación contra las mujeres, no era distinto el Partido Comunista necesariamente en ese aspecto. ¿Por qué una mujer como Gladys Marín logra imponerse y convertirse en la gran líder del partido? Porque ella tenía el aval, primero, de haber sido la secretaria general de la Juventud Comunista hasta el golpe de Estado. Esa Juventud Comunista que se convierte en una organización de masas con 80.000 militantes al momento del golpe de Estado en un país de 10 millones de habitantes. Después, por su papel durante el exilio y sobre todo la clandestinidad, en la valentía de volver a Chile
clandestina en un momento muy difícil y encabezar la dirección interior, por supuesto también ser esposa desaparecido, de un dirigente comunista desaparecido. Todo eso, más sus cualidades personales, su energía, su coraje, yo creo que es un momento muy difícil para los comunistas tener el valor de decir hay que seguir siendo comunista, hay que mantener el Partido Comunista, explicarlo públicamente. Todo eso hacía que fue una persona carismática, respetada por sus compañeros y sus compañeras, y que entendían que después de la edición histórica, Luis Corbalán, Bolonia Teitelbaum, era Gladys seguramente la única figura que podía dar esa conducción. Se suele decir cuando se habla de Gladys Marín que fue una persona muy consecuente, eso generalmente se reconoce. También se dice en el ámbito de la crítica que era muy dogmática o muy inflexible. ¿Coinciden que había un dogmatismo tal vez muy fuerte en su forma de ver la política? Pues mira, en el libro cuento cómo ella defendió siempre, durante los años 60 y 70, el diálogo con la Juventud Demócrata Cristiana. Ella tejió vínculos con la JDC importantes en los años 60, 70. Después del golpe, en sus escritos personales que he leído, ella plantea que el gobierno de Allende tuvo que haber llegado a un acuerdo con la democracia cristiana para salvar la democracia, ¿no? Hace esa también reflexión autocrítica. Claro, es verdad que cuando en los años finales de los 80 y los 90 el Partido Comunista lo dejan aislado del sistema político, bueno, era difícil, ¿no? Por una parte tú tienes que defender tu espacio político y hacer una crítica a esa transición pactada, y por otra parte ofrecer un acuerdo a la concertación que en aquel momento no necesitaban los comunistas para ganar las elecciones, ¿no? Seguramente está esa caricatura, yo no la comparto, no creo que Gladys fue una persona dogmática. Ella, por ejemplo, fue capaz de defender los derechos de la diversidad sexual en un país muy homófobo, como era Chile todavía en los 90. Me cuenta su relación con Pedro Lemebel también, claro, en el libro, ¿no? Tener esa capacidad de entender que estas personas tenían que tener derechos reconocidos como ciudadanos, o la apertura al movimiento altermundista, la que ella consigna Otro Mundo es Posible, a principios del siglo XXI. También es verdad, en su campaña presidencial del año 99 penetra en su discurso el feminismo. Yo creo que antes no estaba tan presente, pero en el año 99 sí. Hay un discurso abiertamente feminista, ¿no? Yo la conocí personalmente, era muy joven, yo tenía 24, 25 años, almorcé con ella, conversé con ella, y ella me preguntaba a mí, ¿cómo está España? ¿Cómo está la izquierda en España? ¿Cómo están las cosas por allá? Y me escuchaba. Es decir, yo le di, por ejemplo, le ayudé a preparar algún discurso con frases de José Saramago. Era una persona que escuchaba. Y después del fallecimiento de Gladys Marín, de alguna manera, es que el Partido Comunista luego llega a acuerdos con lo que ya no era la concertación, era la nueva mayoría, entra al gobierno de la presidenta Bachelet y toma una línea tal vez de mayor apertura hacia las fuerzas de centroizquierda, ¿no? Vuelve a entrar al gobierno, vuelve a entrar al Congreso, etcétera. ¿Crees que eso hubiera ocurrido con Gladys Marín? ¿Tiene que ver más bien con circunstancias históricas o también el hecho de que Gladys Marín ya no estuviera hizo que el Partido Comunista de alguna manera cambiara sus políticas de entendimiento? En el año 2009 se da el pacto por omisión entre la concertación y el Partido Comunista, en un momento en el que es la primera vez que gana Sebastián Piñera la presidencia y donde Eduardo Frei Ruiz Tagle necesita el apoyo de los comunistas si quiere volver a ser presidente, ¿no? Eso influye también. Yo creo que se hubiera dado igual porque como explico, ese acuerdo que planteaba el Partido Comunista ya se planteaba en los 90. El año 97 Gladys Marín obtuvo el 16% como candidata a senadora por Santiago, y ella ofrece ese año, el Partido Comunista ofrece un acuerdo a la concertación en torno a 4 puntos programáticos, básicamente remover lo que queda de la dictadura, pero no fue posible. Será posible en 2009 en gran parte porque la concertación ya sí necesita de los votos comunistas, y ahí se da la circunstancia de que, bueno, se produce ese pacto. ¿Te imaginas si Gladys Marín hubiera podido vivir una vida más larga? ¿Te la imaginas, por ejemplo, de ministra, con un rol más institucional? Porque uno la tiene muy claro, incorporada como una figura siempre como rebelde, ¿no? Como fuera del sistema, como en la oposición. ¿Te la imaginas siendo oficialista, por ejemplo? Ella fue una diputada notable en los años 60 y 70. Fue una de las diputadas de izquierda, y también hubo diputadas de la ADC que logran aprobar la creación de la JUNJI, de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, ¿no? Por tanto, hacía su trabajo, su pega en el Congreso también, ¿no? Es verdad, claro, ese carácter combativo, todos la recordamos en imágenes, en los guanacos tirándole agua, los carabineros, en fin, este tipo de imágenes. Pero ella era una mujer que tenía capacidad para haber sido ministra, por supuesto, ¿no? Y hubiera tenido seguramente también esa capacidad de estar en la calle escuchando las demandas ciudadanas.
Terminada la biografía, terminada toda tu investigación, terminada esta inmersión, ¿no?, en un personaje, como tú nos cuentas, a través de sus cartas, de sus testimonios, de personas que las conocieron. ¿Qué es cómo resumirías tú a Gladys Marín, si tuvieras que resumir su vida en 30 segundos? Bueno, fue una comunista chilena del siglo XX. Una muchacha que ingresa a la Jota muy joven, que tiene una gran vocación política. El compromiso político marca su vida. Ella sacrificó todo por los ideales políticos que asumió muy joven. Fue una mujer que, para quien el exilio fue muy duro, que tuvo la valentía de volver a Chile en un momento muy difícil para las personas y los dirigentes de izquierda, y que tuvo la capacidad y la decisión de plantear, después de que la salida de la dictadura no fuera la que quería el Partido Comunista, de plantear la necesidad de proyectar una izquierda al siglo XXI, una izquierda que fuera mucho más allá de la que estaba en la Concertación, y dejó un legado que es reconocido ampliamente en Chile, de consecuencia, de coraje, de honestidad personal, que bueno, tiene un reconocimiento notable en la sociedad chilena. Mario Moros, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy para hablar de este libro, Gladys Marín, una vida revolucionaria. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. Gracias a ustedes también por habernos acompañado hoy en esta edición de La Entrevista. Hasta la próxima.